Bien, pues vamos con El Cuervo, película de 1994. Su sinopsis dice así, es muy cortita. Eric Draven y Shelley Webster están a punto de casarse, pero la noche antes del enlace son asesinados brutalmente. Un año después, el alma de Eric vuelve a la Tierra en forma de cuervo para vengarse. Y ya está. A ver, Mm, la película, que porque luego la gente la va a ver y va a decir: Vaya película que se ha cogido este". Bueno, no la había visto y quería coger una película de venganza que no hubiera visto. Me ha sorprendido que es, casi con la película que más me he aburrido en todo el programa. ¿no? Mm, Me parece una película entretenida, sí, porque tampoco, porque yo me aburra con algo, no tiene ese algo, no deja de tener ese algo sus marcas, tintes, objetivos, ¿no? Pues eso es una película, al final es una película de acción. Quizá es la película de acción, o sea, quizá es la película que más acción tiene de todas las que traemos aquí. Pues seguramente. Es es probable que es la que más tenga que es la que más acción tenga. Es la que más, utiliza un montaje frenético, em, con mucho cambio de plano, los planos duran muy poco, pues seguramente es la que más, utilice eso, que no tiene que ver, y ya lo adelanto, no tiene nada que Mm, ver con que tenga buen ritmo esta película. Em 2 cosas antes de ya empezar a comentar igual como cosas más del desarrollo de la misma y del final y tal. A ver, la primera es, la escena inicial de los detectives, estando en el piso de de la pareja asesinada, del protagonista y de su mujer y tal. Yo, no sé, qué pasó primero, si fue eso, el huevo o la gallina. Pero, bueno, seguramente, bueno, a ver, lo que pasó primero fue el cómic de Watchmen, eso seguro. Digo, cómo luego la escena en Watchmen, en la película, es exactamente igual. O sea, es lo mismo, son detectives en una casa que, o sea, en un apartamento que es en un rascacielos, em, con pruebas en el suelo, y demás, casi colocadas de la misma manera, con el cristal de la ventana principal de la casa roto, con el detective principal y el secuaz de él acercándose para mirar abajo del todo, el secuaz del y detective, sí, bueno, el compañero, ¿no? el El compañero, colega, o... no, Sí, hombre, el colega no. Bueno, que por cierto, este Ernie Hudson, me recuerda a Iván, ya me lo va a decir, porque seguro que él se acuerda del actor, me recuerda a este actor odioso en Batman Begins, compañero, secuaz o colega de Gordon, que Harvey Dent. interpretaba, no, No, en la primera, en Batman Begins, el que tiene el Ah, pelo Batman largo, Begins, sí, vale, vale. el que tiene el pelo largo, Mark eh Bon Jr., sí, creo Mark que es Bond ese, creo Jr., que que tiene la misma escena de ir a un, sitio de perritos calientes de estos súper chiquitito, por una persona que obviamente necesita el dinero, y empezarle: "Pero échame más cebolla, échame más sí, y un poco más de salsa", y tal, no sé qué. Y, es que es la misma escena, encima está lloviendo, es la misma escena, bueno, 2 escenas que son es verdad, es verdad. exactamente igual, es que son iguales. Ujú. Con la diferencia de que supuestamente el personaje de Ernie Hudson en esta película nos tiene que parecer, no sé si encomiable, pero vamos, empatizar con él tenemos que Sí, hacerlo. Porque precisamente en la escena de Batman Begins, esa escena, eh, viene justo antes de que Batman le enganche con la Batgarra y le interrogue. Entonces, en esa escena, en Batman Begins, nosotros tenemos que odiar más al personaje por, pues por portarse así con una persona que encima vende en la calle mientras está lloviendo a cántaros y tal. mm, Pues en esta escena supuestamente nos tiene que parecer como risible, o graciosete el personaje de Ernie Hudson. No lo es. Dicho esto, la segunda cosa que quería decir, la iba a decir con La Niebla, porque lo tenía apuntado para La Niebla, pero bueno, como pasa igual con El Cuervo, pues lo digo también, aquí.
Vamos a ver. El otro día estaba viendo John Wick Pacto de Sangre. En John Wick Pacto de Sangre, el inicio es, pues es una persona que está, un jefe de la mafia, que está hablando con su secuaz, aquí yo creo que sí, Oscar me permite el término secuaz. Si es de la Eh, mafia. si es de la mafia, sí. Entonces está ahí su secuaz, ¿no? Y tal. Y está como contándole este jefe de la mafia a su peón, nueva terminología, peón también para, para esta persona. eh, lo que, ¿quién es el Baba Yaga, ¿no? El hombre del saco. Y entonces, en unas escenas en las que no terminamos de ver el rostro de John Wick, pero sí su figura, va cargándose a gente de esta organización mafiosa y tal, luego roba el coche y para el coche, o sea, después de haber cargarse a todo el mundo, para el coche que está destrozado y consigue que una persona que, o sea, vamos a ver, cualquier persona a la que le llevas a arreglar ese coche te dice, no, este coche va al desguace, o sea, este coche no se puede arreglar. Pero por la posición que él tiene, por la posición que él tiene, la gente que conoce en el pasado, un hombre, pues, que repara coches y demás, pero que se nota que es el mejor de toda Nueva York, probablemente, pues le dice que sí. Vale, acabas de presentar al personaje, le has metido ese tono amenazante, ese tono, esa sensación de que es indestructible. Las escenas de acción están perfectamente coreografiadas. No dura mucho, no se hace pesado. Cuentas también qué estatus tiene en el mundo. Perfecto. Es una presentación perfecta que funciona. En series como House of Dragon o Juego de Tronos, tú estás viendo a un porrón de personajes que no sabes quiénes son, pero te gusta porque en todos estás viendo poco a poco un contexto. Y si no, que cualquiera se ponga el piloto de estas dos series que he dicho. En La Niebla, de John Carpenter, decíamos que los personajes no tienen desarrollo. Bueno, pero no tienen desarrollo, pero es que te dan igual hasta el final. O sea, tú puedes no tener mucho desarrollo, pero que por cierto contexto te acaben importando. En esta película, o sea, en La Niebla, se sigue dando al principio un, una atmósfera misteriosa. Los coches, ¿no? Las alarmas de los coches empiezan a sonar solas. Hay como una suerte ahí de terremoto. Eh, en la tienda, en una tienda de una especie de bazar, algo así, de ultramarinos, las cosas empiezan a temblar y se rompe un cristal. ¡Guau! ¡Qué misterioso es todo! No me lo parece. Me parece un poco atropellado. Y en esta del cuervo, pues me parece lo mismo. Me parece que los directores de estas dos películas, Carpenter y Alex Proyas, intentan hacer algo que arranque muy bien y que sea muy prometedor, y me parece que no lo es. Ya no solo porque luego el desarrollo no cumple con el misticismo y la gran atmósfera, porque sí que tienen atmósfera estos comienzos. Es que luego no termina de machar. En una película como Mad Max Furia en la carretera, al comienzo te estás ahogando y tú dices, ¿por qué me estás ahogando en el comienzo? Pero es que luego la película arranca y no para hasta el final. Entonces, pues todo tiene sentido. En Juego de Tronos lo mismo. En John Wick más de lo mismo. Mm. Mm, Hay una cosa en esta película, Iván, que digo, Dani, que es un factor muy importante que hizo mítica esta película y es que se murió el actor sin poder hacerle los insertos a las escenas. Entonces, a la hora de hacer el montaje, pues obviamente hace... Y de hecho, sabiendo eso y sabiendo particularmente las escenas en las que no puede estar, creo que lo consiguen salvar en el arranque de la película y en una escena en concreto que hacen una broma con eso mismo, que es en una escena en la que está herido, se mete en un coche y abren la puerta y no está y dice ya se ha marchado, que son escenas que ya no se pudieron grabar porque se había muerto el actor. Y claro, es que si te faltan insertos del actor en una escena en la que tiene que estar el actor y lo tienes que ver siempre mucho más atropellado, pues a la hora de hacer
escenas que necesitan tener tan cantidad de planos que no tienes, pues se convierte en salvar la papeleta. Esta película en parte se ha hecho mítica por hacer algo a rebufo de quedarte sin protagonista, eh, y yo creo que demasiado salvan esa papeleta con eso. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, lo que he comentado de este inicio desacompasado y tal, lo achacarías a eso en esta película? De hecho, el principio de esta película, el hecho de que no se le muestre nunca de frente, casi me parece un logro, porque sí que estás dando ese aire de misticismo total y luego te lo cargas porque le empiezas a sacar porque sí que tenías el rostro de ese tío. O sea, si a la hora de montarlo ya hubieran decidido que prácticamente no tuviera ningún primer plano, igual hubieran mantenido todo ese contexto durante toda la película. Pero es que es eso, veo que es mítica por eso y creo que tiene razones para, para ser recordable, no tanto para ser mítica. Pero es que partiendo de un hándicap tal como es y que todavía hoy día pues podrías hacer una perrería de hacer una digitalización como se ha hecho con algún otro. Pero no sé, yo creo que en algunas escenas se ve que esta película está trabajándolo bien y en otra está salvando los muebles como puede. Y, y me parece que como dirigir encontrar soluciones a problemas, casi hay que decir que Alex Proyas ha salvado los muebles, como nunca lo ha hecho en ninguna de las otras películas que ha hecho en su carrera, diría yo. Bueno, yo con Dark City sí que creo que igual es la excepción para mí en ese aspecto. En plan de que yo creo que en Dark City sí que tiene control absoluto porque tampoco en su producción tuvo las movidas que tuvo en esta. Entonces, yo creo que ahí sí que salva. Aquí algunas cosas que comentar que a mí me gustan mucho. O sea, la estética gótica me flipa en esta película. O sea, todo el diseño artístico, la representación de la ciudad, el aura de maldad que se respira dentro de ella, creo que es lo mejor de la película. Destacar también en ese aspecto la fotografía de Dariusz Wolski, que fue el director de fotografía de Prometheus o de la segunda de Sicario o de Marte con Matt Damon. Y también, a ver, decir una cosa de la película que es que, y esto lo estábamos comentando Dani y yo el otro día, que es que es una película que creo que a mí no me molesta tanto a nivel de acción, de montaje, es decir, intenta ser muy frenética, hay a veces que no acaba de funcionar, pero otras yo creo que sí. Y, pero luego, por ejemplo, intenta meter mm, cierto dramatismo dentro del personaje del propio Cuervo, ¿no? Con su recuerdo que tiene hacia su mujer, bueno, su casi mujer, que no se habían casado, porque se los había encargado antes. Que creo que ahí es donde patina un poco, porque no creo que hay una descompensación respecto a las dos partes. O sea, vamos, que el drama no me acaba de funcionar demasiado. Y luego sí que quiero también destacar que, bueno, que es una película que si bien no tiene personajes muy recordables, por así decirlo, a nivel pues, de desarrollo, escritura y tal, sí que hay un par de secundarios que cada vez que salen me interesa más la película y son personajes bastante planos, ¿eh? Uno es el que interpreta a John Polito, que es el dueño de la casa de empeño, ¿no? Que es así como este personaje casi cómico de lo patético que es, porque además intenta hacerse el duro, que es un actor que, bueno, ya falleció, pero era habitual de los hermanos Cohen, que salía en El Gran Lebowski, salió en Barton Fink en Muerte entre las Flores. Y luego otro actor que se le daba genial hacer de malo, que es Michael Wincott. Michael Wincott lo hemos visto en Días Extraños, lo hemos visto en 1492, en Alien Resurrection y más recientemente en 2022 que salió en Nope,
que en esta no hacía de villano, pero sí que creo que era un actor que, bueno, y es un actor que era una pena que le diesen papeles de villano tan planos. eh, Por otra parte, era el villano estándar del cine de los 90. El villano que... Porque esta película se parece mucho, aparte de que es del mismo año, con La Máscara, en el hecho de que tiene un protagonista todopoderoso ante un villano que es completamente vulnerable porque es humano. Y, y es muy parecida. Pasa es que, por ejemplo, el villano de la máscara creo que carisma no tenía. Y este, por ejemplo, teniendo un personaje, pues eso, como digo, plano y tal, sí que aporta una presencia bastante notable, digamos. A Casi a mí me vampírica acaba de gustar. en su vestuario y el Sí, sí, sí. pelo que llevaba. Esta película al final lo que estaba la estaba comparando en una escena con Watchmen y sí que es una película que estéticamente bebió mucho, pero luego ha sido muy inspiradora. O sea, cuando salió a principios del siglo XXI Daredevil en muchas escenas está intentando emular la estética que tiene esta película. Y en la escena ya en la que se van a confrontar el cuervo con los villanos, su aparición en escena es exacta a la que posteriormente hizo el Joker al empezar el Caballero Oscuro, como empieza alguien riéndose maquillado en el fondo de una reunión de mafiosos. Es exactamente lo mismo. Luego sí que es verdad que has dicho tú, Iván, que es una película gótica y me parece que es... yo tenía el recuerdo, porque sí que es verdad que esta película yo la había visto hace muchos años, llevaba 15 años o más sin verla y la recordaba muy negra, en el sentido... Recordaba que era muy negra, pero sí que es verdad que hay una diferencia entre que las cosas sean negras y sean góticas. Y volviéndola a ver sí que veo que esta película es gótica y no es negra. O sea, negra pueden ser películas de Tim Burton, que no son góticas. O sea, las películas de Tim Burton son góticas hasta que deja de haber un narrador en off. En ese momento ya son otra cosa, pero pierden ese aspecto gótico que únicamente es estético y esta película creo que más allá del tema estético, luego a nivel argumental sí que es gótica en cómo se presenta todos esos, o sea, se supone que este personaje del cuervo tiene dos alas en su vida, que son esa niña rubia y Ernie Hudson. Y esos personajes no tienen ningún desarrollo más que ser los únicos pies que le mantienen que mantiene con la humanidad. Ernie Hudson además yo creo que es sobre todo recordado por hacer los cazafantasmas y en contraposición al resto de los actores hasta que Bill Murray lo hizo años después, sí que fue el cazafantasmas que más quiso irse a lo que es el drama. Fue por ejemplo uno de los protagonistas de la primera serie de HBO de Oz, que hacía del alcaide de la prisión. Y bueno, también pienso, siendo del 94, esta película que es muy grunge. Y tiene mucho sentido el apogeo de Nirvana y de ese tipo de grupos en esos años a la hora de elegir esa estética que por otro lado es tan envejecida porque ese tipo de estrella de rock, porque se supone que en su vida pasada era una estrella de rock, el personaje de Eric Draven ya no existe. Y luego quería hacer otra semejanza con otra película, solo que no es del mundo del cómic, porque se supone que uno de los poderes del cuervo, aparte de que es omnipresente, es que, digo, a que es invulnerable, es que tiene un cuervo que le acompaña todo el rato y que ve lo que él ve y tal. Entonces hay planos aéreos del cuervo que son digitales por calles muy oscuras de la ciudad, que no me acuerdo de qué ciudad es. Pero Alejandro Jodorowsky, que mira que no me cae especialmente bien, en la película Santa Sangre hicieron un plano aéreo de un águila por la calle y que era un águila real y que este plano es 4 años anterior a esta película, que me parece que tenía mucha semejanza a este plano aéreo, solo que en vez de un águila era un cuervo en esta película. Y era un poco esas
esos aspectos visuales con los que relacionaba la película. Bueno, otra, a la hora de recordar el cine gótico es que es Roger Corman el único que se me ocurra a mayores, porque es que más directores góticos de por sí, pues es eso, Tim Burton que rememora una estética gótica, pero hace no mucho hablábamos de Nosferatu, yo creo que ni Nosferatu de los años 20 era gótica, ni la de los 70 era gótica. Mm, y ni siquiera creo que muchas de las novelas góticas que hay tienen un aspecto gótico. Este Mike Flanagan ha estado adaptando muchas novelas góticas y no lo hace desde, o sea, sí que lo hace desde una historia gótica, pero desde una composición visual en ese estilo, más allá de que salgan edificios catalogados de arquitectura gótica, no tienen esa estética que va más allá del arco y del color negro como predominante. Bueno, en relación con... Ha salido mucho Batman de momento en las intervenciones. Habéis dicho que es una película negra, es una película gótica. Bueno, yo creo que también en relación, por ejemplo, con The Batman, o recientemente que me he visto las dos partes de El largo Halloween en versión de animación, es una película halloweenesca, ¿no? Transcurre un poco durante esa noche y hay bastantes símbolos en la película en relación a la estética de Halloween. Y siguiendo con analogías que me dan las películas de Batman, en este caso las de Nolan, llamaba la atención un poco cuando, por ejemplo, cuando en Batman Begins mueren los padres de Bruce Wayne, él es el policía, en este caso aún no el detective, no es el comisario aún. Gordon ampara a, a Bruce Wayne y se encarga de él, de llevar a la comisaría y demás. A la niña de esta película eh, pasan completamente de ella y al año siguiente resulta que, hola, buenas, ¿te acuerdas que era mi madre aquella la que estaba muerta? Ah, sí, parece que por lo menos con el Ernie Hudson tiene alguna relación, pero en la propia escena es en plan, se llevan a la madre en el coche y ahí te quedas. Y yo encima yo estaba pensando, pero si es una niña, o sea, alguien la tendrá que amparar, la tendrá que llevar. Luego otra cosa que quería comentar, en relación bueno, también ocurre en Batman, ¿no? A ver, el arte de desaparecer en el cine es un arte. En Batman hay una manera súper teatrera de que desaparezca, que es, como una especie de manera imposible, ¿no? De que desaparezca. Está hablando en la azotea de un edificio, el comisario Gordon, interpretado por Gary Oldman, con él, y entonces cuando se da la vuelta, ni se da la vuelta, gira un momento la cabeza, Batman ya no está. Vamos, Mm. tendría que haber recorrido 5 metros con un salto en un segundo o un milisegundo. A mí me da que pensar que él ya la última frase la dice en plan, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Pero se mantiene... Sí. Para avisarle, ¿no? O como pasa en El principio del Caballero Oscuro, cuando están en una sala súper hermética donde se guardan unos billetes y también se da gira un momento la cara y ya no está. La desaparición más famosa en el cine es la desaparición un poco fantasmal, terrorífica, como la queramos llamar, que es la de que un autobús o una furgoneta, normalmente es un autobús o un tren, que pase por delante del personaje y cuando pues el tren o el autobús han pasado, han hecho todo su recorrido dentro de un mismo plano estético, o sea, estático, ya esa persona no está. Podéis verlo, por ejemplo, de una manera invertida en Harry Potter y el misterio del príncipe, donde no hay nada, de repente pasa el tren y cuando el tren del metro ha pasado, aparece Dumbledore, por ejemplo. Pero claro, luego nos lo ha explicado Oscar, pero en esta película este personaje desaparece de una manera muy poco artística. O sea, muy ortopédica. Y la verdad es que siendo
halloweenesca. Hemos hablado de la atmósfera por segunda vez después de la niebla en esta película, que la tiene mucha atmósfera muy bien construida. Dices tú, joder, es que es una parte importante para seguir dándole un aire de extrañeza a la película y lo haces mal. Bueno, ya comenté otras cosas por las que la película en ese sentido se cae. Para Acuérdate mí, de esa claro. escena que dices tú de ocultarse en Scary Movie, que se ve al tío disfrazado cómo va corriendo Sí, para aparecer y sí. desaparecer. Y bueno, yo quería comentar por último, a ver, vamos a ver, fundamentalmente le doy palos a la película por el hecho de que es una película que está bastante endiosada. O sea, yo he visto Rotten Tomatoes, Film Affinity, Bueno, pero críticas. puedes entender eh, Por esas circunstancias especiales, porque yo creo que porque no lo vimos más, pero no nos imaginábamos que si Bruce Lee era el actor que era, su hijo no va a ser de repente Robert De Niro. Por todo lo que había hecho anterior era cine de serie B de artes marciales, era pues un Van Damme. sí, a ver, em, quizás un poco también en relación con que yo no me doy cuenta hasta los 50 minutos de película de que Alex Proyas es el director de la misma. Si bien está colocada como una película de culto, Dark City no ha sido reconocida para nada como esta película. Eso es así, es un hecho. Y la verdad, me parece bastante mejor Dark City que esta película a nivel atmosférico, a nivel Claro. de guión, sobre todo, que el guión de esta peli es es un guión narrativo. En muchos momentos parece, este hombre le mataron a la mujer y ahora resurge y ala. Y luego el desarrollo tampoco es mucho más profundo. Entonces, yo quería decir un elemento más que creo que a las películas en general les puede acarrear un hándicap, que en esta lo es, y que en películas como John Wick no lo es. Em, a ver, Superman, una de las cosas por las que creo que en cine a veces cuesta que funcione, un hándicap automático, ¿no? E innato, es, claro, Superman es indestructible. O sea, mm, sí, vale, la kriptonita y demás, pero si no es la kriptonita, cualquier cosa que se le ponga delante no, vamos, no te acarrea un miedo por el personaje, ¿no? A su integridad física y demás. Pero luego pasa una cosa, ya no solo con lo del tema de indestructible, que por ejemplo John Wick hace de ese hombre indestructible y aún así temes por su vida, es el tema de la resurrección. Claro, cuando abro spoilers de Juego de Tronos, ¿vale? Por si acaso alguien se quiere tapar los oídos. Cuando Jon Nieve Igual. vuelve a la vida en Juego de Tronos, claro, eh, cargárselo eh, de aquí a 1 o 2 temporadas es que no es que tú ya no vuelves a sentir ese mismo miedo porque, por la vida de Jon Nieve. O sea, Jon Nieve no va a volver a morir porque lo has resucitado. Ya está. Pues en esta película, claro, se inicia ya con una resurrección. Y de hecho ya no solo que se inicie con una resurrección, es que solo al final del todo de la película, cuando decía Oscar que ya se enfrenta a sus villanos, solo ahí tiene problemas, porque obviamente ya ha pasado como esa especie de, bueno, o sea, esa capacidad de ser inmortal, ¿no? Pero el resto de la película es que hasta por Lobezno sientes en la mayoría de las películas en las que sale muchísimo más miedo por su integridad física que este personaje, que además de que no me importa en absoluto el personaje, em, Se te da la imagen, pero dale otra vez y cuando te vuelva... Ahí aquí estoy. estabas. Pues claro, en esta aún menos, ¿no? Aún menos
Lo cual, ya teniendo un guión tan simplón, se me hace Sencillo. como más complicado, aún más complicado empatizar con el protagonista, al margen de que tampoco se expone muchísimo la relación pasada que ha tenido con su... Yo creo que en este tipo de películas en las que es tan invulnerable, el gusto... Mira, antes que hemos hablado de 8 sentencias de muerte, en 8 sentencias de muerte hablábamos de que contra los que se vengaban no todos eran malos. Pero aquí, como todos son muy malos y además muy, muy, muy malos, la gracia es ver cómo les putean a los muy malos y cómo les hacen sufrir. Es otra parte del gusto que hay en esa película. Ver cómo un tío es muy, 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 muy malo y cómo acaba asustándose. Eh, que bueno, sí que es verdad que son tan... con lo malos que son totalmente irreales, pero... Sí, yo creo que... Y lo que has dicho tú de Dark City, yo creo que Dark City si no funcionó fue por Matrix. Matrix se cargó todas esas películas que salieron y claro, cuando ves una película 20 años después ya no tienes en cuenta esos factores. Pero en 1999 pues es que no pudo ser otra cosa. Había esta película gótica, pero de mundos irreales de ciencia ficción estaban Dark City y Matrix y por eso pervivió una respecto a otra. Bueno, pues aquí podemos llegar al final. Nos hemos extendido con el cuervo. Para terminar con algo positivo de la película, quiero resaltar una escena en la que se representa muy bien ese mundo loco y enfermo de la película, en la que él llega a un apartamento donde se encuentra la madre de la niña. Es para mí la mejor escena de la película, donde se encuentra la madre de la niña y, bueno, ella está con un pues, drogadicto de estos malos, muy malos, como dice Oscar, y le aparta de él y yo creo que con una especie de fuerza sobrenatural que él debe de tener a través de su resurrección, digamos, le vacía la morfina que tiene en el cuerpo, apretándole por el brazo en el que se ha chutado y la morfina sale en forma líquida, de los agujeros por donde se ha chutado. Me parece dura, poco íntima además, porque donde decide pulsarle el brazo, bueno, todo eso es en un baño, en el baño de esa casa y demás. Mm, Esa escena me gustó mucho y creo que si la película hubiera seguido más por ahí, Dark City sigue más por ahí, por este tipo de escenas, hubiera funcionado mucho, mucho más. No hay ningún sitio en el que podáis verla, así que tendréis que utilizar otros medios para conseguir proyectárosla. Bueno, dicho esto, ahora vamos con la siguiente película que nos la va a traer Oscar, que es Upgrade el Renacido, Confessions. la que nos queda. ¿Cuál es la que nos queda? Confesión. Confessions. Confessions, ahí está.